Bienvenidos a un video más. Hoy cocinen conmigo que les traigo la receta de la pasta milenaria de ajo. Te voy a contar 10 beneficios científicos del ajo, te voy a mostrar que solamente con 2 ingredientes la vamos a hacer y quédate hasta el final del video que te muestro los tips para conservarla y también te muestro recetas donde utilizarlas. Para pelar los ajos hay distintas fórmulas. Yo creo que la que más sirve es esta de aplastar ligeramente el diente del ajo con el cuchillo y le cortamos los dos extremos. Y entonces podemos terminar de pelar fácilmente el ajo. Y acá lo que vamos a hacer una vez que tenemos todos estos ajitos pelados es sacarle el centrito. Yo les voy a mostrar cómo los voy a abrir. Vamos a abrir así al medio y le sacamos esto, que es como el germen, donde va a brotar nuestro ajo. O sea, si lo dejamos, va a ir quedando verdecito y vamos a poder plantar el ajo. Pero ahora no lo vamos a necesitar y es un poquito más fibrosa esta parte, así que para esta receta le vamos a sacar a todos el germen. Yo en total voy a utilizar 3 cabezas de ajo. Esto es un poco a gusto, si querés puedes utilizar una sola cabeza de ajo o más, dependiendo lo que quieras que te rinda esta pasta de ajo. Yo quería comentarles que el ajo, ¿por qué nos referimos a la pasta de ajo como algo milenario? Porque está comprobado que desde tiempos muy antiguos, por ejemplo los egipcios, utilizaban al ajo como un reforzador del sistema inmunológico, como vigorizante para darle a sus esclavos, por ejemplo, que tenían que construir las torres gemelas. Que tenían a sus esclavos que tenían que construir las pirámides y necesitaban que rindan y obviamente no se enfermen. Así que el ajo era su mejor aliado. Inclusive, creo que por el 2015 o por ahí se ha descubierto que en la tumba de Tutankamón había dientes de ajo. Así que tenía mucha importancia para la cultura egipcia. Una vez que terminamos de pelar todos nuestros ajos, llega el segundo paso, que es procesarlos. En procesadora o en licuadora, la idea es poner todos nuestros dientes de ajos acá. Yo no le voy a añadir sal, solamente vamos a añadirle ajo y le voy a poner de a poquito el aceite de oliva para no pasarme en la cantidad y que la pasta no me quede ni demasiado untuosa dura ni demasiada líquida. Así que cuando tenemos todos los ajos acá, voy a agregarle un chorrito de aceite de oliva. Este aceite de oliva que yo utilizo es un aceite de oliva de calidad de exportación, con una acidez espectacular, un sabor delicioso, así que lo que más vamos a sentir acá es nuestro ajo. Y pasamos a la procesadora. Vamos a seguir procesándole un ratito más para que quede más homogénea nuestra pastita. Yo les cuento que dependiendo la procesadora o licuadora que ustedes tengan y la cantidad que se haga, les va a quedar más homogénea o con algunos trocitos un poquito más grande. A mí me quedó bastante homogénea, o sea, los pedacitos quedaron bastante pequeñitos y tiene un aroma espectacular. Y otra cosa que les quería contar es que la alicina, lo que es beneficioso del ajo, se activa solamente si nosotros lo trituramos o lo machacamos. Si nosotros lo cortamos y lo cocinamos demasiado fuerte, esta propiedad del ajo, por así decirlo, no funciona, se muere. Así que por esto esta pasta es súper importante. Una de las claves para la conservación de esta pasta de ajo es, una vez que la tenemos lista y la ponemos en un frasco de vidrio esterilizado, le agregamos un chorrito de aceite de oliva arriba
para evitar que se le formen mohos. Y ahora sí, lo tapamos y lo podemos llevar así como está a la heladera. Nos va a durar más o menos más de 3 meses, entre 3 y 6 meses. Y si te da algún tipo de duda ponerlo en la heladera, después de los 3 meses o después de un tiempo de estar usando, si ves que va disminuyendo muy lento, podés pasarlo directamente al freezer. Así te va a durar más de un año esta preparación en el freezer. Pero créeme que esto se va rapidísimo y es súper beneficioso. Así que ahora vamos a comenzar a contarte cuáles son los beneficios de esta milenaria y mágica pasta de ajo. El beneficio número 1 es que es un antibiótico natural. Beneficio número 2 es que reduce la presión arterial, así que ideal para los hipertensos. Beneficio número 3, reduce el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Beneficio número 4, previene los resfriados y refuerza el sistema inmunológico. El beneficio número 5 es que hay algunos estudios que demuestran que es un potente anticancerígeno, especialmente relacionado con el sistema gástrico. El beneficio número 6 es que mejora la circulación sanguínea. El beneficio número 7 es que es un potente antioxidante, o sea, ayuda al antienvejecimiento. El beneficio número 8 es que es un potente desintoxicante del cuerpo, así que nos ayuda a hacer un detox. El beneficio número 9 asociado a la dieta keto es que regula los niveles de azúcar en sangre. Y el beneficio número 10 es que hay estudios científicos que demuestran que el ajo está relacionado con la prevención del Alzheimer, o sea que nos ayuda a nivel cerebral. Por todos estos beneficios y lo deliciosa que es la pasta de ajo, está súper recomendado incluirlo en nuestra dieta diaria. Si te está gustando este video, yo te animo y me ayudarías un montón si le das al botoncito de suscribirte y obviamente si te ha gustado déjanos un like y coméntanos en qué receta vas a utilizar esta pasta de ajo. Como les comentaba, yo también te voy a dejar algunas recetitas acá en el video y en la descripción de cómo podés utilizar esta pasta de ajo. Puedes darle los 1000 usos que quieras, pero a mí me encanta, por ejemplo, agregarle un poquito de perejil, queso parmesano y literalmente tenés una salsa para tus pastas o para agregarle al pan y queda espectacular. Por otro lado, una segunda receta es que está buenísima para agregarle al pan o hacer directamente un pan crudo y le agregas un poco de manteca y esta pasta de ajo. Y es sublime el resultado que te queda. Podés agregarle en la masa cruda, pero también si tenés el pan ya listo, podés agregarle por encima o adentro del pan y mandarlo al horno un ratito y este pan crujiente con esta mezcla de ajo y manteca queda divino. Y para otra de las recetas es si te gusta comer carne al horno, asada o a la plancha, podés mezclar con el condimento que le solés añadir, por ejemplo pimentón ahumado, un poco de orégano, demás, esta pasta de ajo y lo dejas marinando unos minutos antes de cocinar la carne y queda espectacular. Así que ahí te dejo esos tips para que puedas utilizar esta deliciosa pasta de ajo. Coméntame si te ha gustado la receta y cómo la vas a utilizar. Nos vemos en el próximo video con más tips y recetas saludables. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos y recetas más. Cocina y bienestar con Marga.